Esto pasó hace un par de semanas. Nunca pensé que volvería a trabajar en un taller de soldadura, pero necesitaba el dinero. Tenía 34 años y mucha experiencia, así que lo tomé como un reto. El lugar era un antiguo polígono industrial, lleno de fábricas abandonadas. El aire estaba lleno de polvo y el ruido de las máquinas resonaba en mis oídos. Al principio, pensé que sería un trabajo seguro, la estabilidad que mi familia necesitaba. Cuando llegué, vi mis herramientas oxidadas y las mesas de trabajo cubiertas de grasa. Todo se sentía pesado, como si el lugar estuviera esperando algo. Al sentarme, encontré un contrato raro en la mesa. Tenía cláusulas extrañas y palabras que no entendía. Pregunté al supervisor sobre eso, y su reacción me dejó inquieto. Se puso nervioso y cambió de tema, como si no quisiera hablar. Con el paso de los días empecé a notar cosas extrañas. Algunos de mis compañeros desaparecieron. Un día, Juan no vino a trabajar. Al principio pensé que estaba enfermo, pero luego faltó Pavel y después Marcos. La atmósfera se volvió tensa y escuchaba murmullos entre los demás. Hacían comentarios sobre el contrato, uno que claramente iba más allá de lo normal. No sabía si eran rumores o si había algo más oscuro detrás de todo. Mi corazón latía más rápido cuando pensaba en eso. Era como si las máquinas estuvieran esperando algo. Miraba su oscuridad y me sentía observado. A veces juraría que escuchaba ruidos, como si alguien estuviera hablando en las sombras. Quizás la paranoia comenzaba a apoderarse de mí. Sentía un frío recorrer mi espalda. Quería preguntar a los demás, pero había un silencio pesado en el aire. Nadie quería hablar. Lo que más me inquietaba era el contrato que había firmado. Mi mente daba vueltas con preguntas. Tal vez esos hombres se metieron en problemas de los que no podían salir. No estaba seguro si lo pensaba por miedo o si realmente había algo. La fecha límite del contrato se acercaba y mi inquietud crecía. La última noche, sentí que algo macabro estaba a punto de suceder. Un día, mientras soldaba, sentí un escalofrío. Miré a mi alrededor y vi un rincón oscuro. Ahí había una figura familiar. Estaba parada, mirándome. Le grité que se acercara, pero no respondió. Entonces, simplemente, desapareció. Mi corazón estaba acelerado. No podía dejar de mirar hacia ese lugar. Tal vez eso fue lo que pasó con mis compañeros. Este lugar no era solo un taller, sino una trampa. La fecha de mi firma se acercaba. Entonces escuché un murmullo tras de mí. Miré, y no había nadie. ¿Qué está ocurriendo aquí?, me pregunté mientras mis manos temblaban. La oscuridad del taller parecía acercarse cada vez más. El ambiente se tornaba frío y el aire se volvió denso. No sabía si correr o quedarme. Sentí que algo terrible iba a suceder y en ese momento comprendí que quizás los que desaparecieron habían sido llevados por algo que habitaba en las sombras del taller. Capítulo 2. A la mañana siguiente, llegué al taller con una sensación más pesada en el pecho. Miré a mi alrededor, buscando alguna pista sobre mis compañeros desaparecidos. No había señales de ellos, ni siquiera un mensaje en el tablón de anuncios. Todo seguía igual, como si el tiempo hubiera decidido ignorar la ausencia de 4 hombres. Mientras me preparaba, el supervisor, Javier, se acercó a mí. Sus ojos estaban cansados, como si no hubiera dormido bien. ¿Todo bien?, pregunté tratando de sonar casual. Pero él miró hacia el suelo, evitó mi mirada y murmuró: «No hables de ellos». Me hizo sentir más inquieto. ¿Qué sabía? Comencé a trabajar, pero mi mente no podía concentrarse. Cuanto más soldaba, más ruido empezaba a escuchar. Eran susurros. Vinieron desde las esquinas oscuras del taller. Me giré varias veces, pero no había nadie. Sentí que el aire se volvía espeso, como una niebla que no se podía tocar.
Decidí dejar el trabajo por un momento y acercarme al rincón donde había visto esa figura la noche previa. Mis pasos resonaban en el suelo de metal. Cuando llegué, el rincón estaba vacío, solo había algunas cajas apiladas. Estuve tentado a mirar dentro, pero sentí una presencia detrás de mí. Era como una presión en la nuca. Me di la vuelta rápidamente, pero solo vi las paredes desmoronadas del taller. Regresé a mi estación, más confundido que antes. Tenía que averiguar qué había pasado. Busqué a otros trabajadores, pero parecía que todos preferían no hablar. Cada vez que intentaba entablar una conversación, se cerraban como ostras. Era como si existiera un pacto de silencio, un temor que los mantenía callados. Al final del turno, decidí intentar de nuevo. Me acerqué a un tipo llamado Raúl, quien parecía un poco más abierto. ¿Has visto a Juan, Pavel o Marcos? Me preocupa su ausencia. Le pregunté. Su cara se puso pálida. Mejor no hables de eso, contestó, casi en un susurro. Algunos dicen que contestaron a una llamada, otros que no se fueron voluntariamente. ¿Qué quieres decir con una llamada?, pregunté, mi corazón latiendo más rápido. La idea me incomodaba. No deberías preguntar, dijo, y se alejó rápidamente. Esa respuesta me dejó más inquieto. No solo el misterio de sus desapariciones, sino el hecho de que había algo más que no entendía. Esa noche, mientras salía del taller, creí escuchar mi nombre resonar en la oscuridad. Eduardo. Lo escuché nítido y me detuve en seco. Miré hacia atrás, pero era solo el eco del taller vacío. Un sudor frío recorrió mi frente. No podía ignorar el creciente sentido de peligro. Entonces recordé el contrato. Me lo había dado el supervisor sin ninguna advertencia. ¿Era posible que esas cláusulas extrañas significaran algo más? Regresé a mi estación y saqué el papel de mi bolsillo. Lo leí nuevamente y vi algo que no había notado antes. Una fecha marcada en rojo, justo antes de la entrega del contrato. Era hoy. Mi mano tembló mientras intentaba procesar esa revelación. A medida que el silencio del taller se instalaba, comprendiéndolo ahora como una gran trampa, un escalofrío recorrió mi espalda. Algo me decía que debía salir de allí, pero un grito dentro de mí clamaba que debía quedarme y desentrañar lo que estaba sucediendo. Solo sabía una cosa. Antes de que cayera la noche, tenía que descubrir la verdad. O lo que quedaba de mí podría perderse para siempre en las sombras. Capítulo 3. La siguiente mañana, el caos se desató en mi cabeza. No podía dejar de pensar en ese contrato y en lo que Raúl había dicho. Una llamada. ¿Qué podía significar eso? Sin importar lo mucho que lo intentara, no encontraba respuestas. Algunos de mis compañeros llegaban al taller como zombies, con las miradas perdidas. Todo se sentía raro. Esa mañana decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Ni siquiera intenté hablar con Javier. Temía que me diría lo mismo que a Raúl. En cambio, me dirigí a la sala de descanso. Allí, un grupo de trabajadores conversaba en un murmullo bajo mientras tomaban café. El ambiente era tenso, y yo me sentía como un extraño en un lugar familiar. Me acerqué a Carlos, un soldador con experiencia. ¿Por qué todos están tan callados? ¿Qué pasó con los que desaparecieron?, pregunté. Se quedó en silencio por un momento. Sus ojos parpadearon con alarmante sorpresa, y luego titubeó. No es algo de lo que hablemos. Eso no nos traerá ningún bien. Algo dentro de mí se encendió. ¿Así que hay algo peor de lo que imaginamos? Carlos se encogió de hombros y su expresión se volvió sombría. No lo entiendes. Ya no están, Eduardo. No regresarán. Esa simple declaración me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Pensé en los hombres que habían trabajado a mi lado. Me negaba a aceptar que estaban simplemente desaparecidos. Había algo más oscuro, algo que no querían decirme.
Mientras regresaba a la estación, noté que un par de compañeros me observaban. Era como si estuvieran esperando que dijera algo más, que hiciera una pregunta equivocada. Me apreté los puños. Estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar las advertencias. Más tarde esa tarde, mientras el sonido del taller llenaba el aire, una chispa encendió mi curiosidad. Un pequeño grupo de trabajadores se reunió cerca de una de las máquinas de soldadura. Me acerqué sigilosamente, intentando escuchar lo que decían. Había una tensión palpable y no parecía que discutieran sobre el trabajo. Sus murmullos eran cortos y rápidos. De repente, vi que uno de ellos, Marco, sacó algo de su bolsillo. Era un teléfono móvil y parecía casi prohibido en el ambiente sombrío del taller. Sin pensarlo, me acerqué un poco más. Justo cuando iba a escuchar lo que decían, uno de ellos me vio y se volvió hacia mí. «¿Qué estás haciendo, Eduardo?» Mi corazón se detuvo un momento. Solo quería saber si todo estaba bien. «Vete, no te involucres», me respondió. Su voz era tan dura que me hizo retroceder un paso. El grupo se dispersó rápidamente, como si hubiera tocado una cuerda tensa. Todo se volvió más extraño. Sentía que algo estaba pasando detrás de las escenas, algo que resonaba con un peligro inminente. Mientras el día se transformaba en noche, sentí que el aire se espesaba. Miré alrededor. Ya era tarde y el taller se oscurecía. Solo quedaban unas pocas luces encendidas. El eco de mis pasos resonaba en el suelo, y más allá, un sonido familiar de susurros se intensificaba. Era como si el taller mismo me hablara. De repente, escuché mi nombre otra vez. «Eduardo». Era un susurro llamativo, casi una orden. Mi cuerpo se congeló. Era la misma voz que había escuchado antes. Con el corazón acelerado, trabajé la valentía suficiente y seguí el sonido. Un impulso irrefrenable me llevó hacia el rincón oscuro donde había sentido aquella presencia antes. Al llegar vi un destello en el suelo, algo pequeño y brillante. Me agaché para recogerlo. Era un llavero con un pequeño colgante que decía «Llamada». Justo cuando lo sostuve entre mis manos, el taller tembló. Las luces parpadeaban frenéticamente. Los ecos de risas distantes se convirtieron en gritos. No estaba solo. De pronto, una sombra se movió detrás de mí, y cuando me di la vuelta, me encontré cara a cara con el más oscuro de los secretos del taller. Capítulo 4. El aire se volvió helado de repente. La sombra frente a mí era una figura familiar, pero sus ojos oscuros irradiaban una intensidad desconocida. Era Javier, pero no era el Javier que conocía desde hacía años. Sus rasgos estaban tensos y su mirada era profunda, como si me estuviera viendo a través de un velo de secretos. «Eduardo». Su voz era un susurro, pero tenía un peso que me hizo retroceder un paso. «No deberías estar aquí». «¿Qué está pasando, Javier?», pregunté apretando el llavero en mi mano. «¿Por qué se siente tan extraño aquí? ¿Por qué...?» No pude terminar la frase. Algo en su expresión me indicaba que había cruzado una línea que no debía. «Es más complicado de lo que imaginas. Ellos no regresarán. Necesitamos dejar esto atrás», me dijo con un tono casi suplicante. «No puedo», respondí. «Necesito entender lo que ocurrió. ¿Qué significa una llamada?» Mi voz sonó más desafiante de lo que me sentía. La tensión entre nosotros creció, como si el aire mismo se cargara de electricidad. Javier miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera cerca. «No hablemos aquí. Ven conmigo». Con un movimiento rápido se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia una sala lateral del taller. Me sentí dividido, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Lo seguí. Entramos en un espacio vacío, con herramientas tiradas por todas partes y el brillo de las luces tenues. No se oía nada. Javier se detuvo y se volvió hacia mí. Su respiración era rápida. «Tengo que ser cuidadoso. La gente está vigilando».
¿De qué estás hablando?, le pregunté, frustrado. Cada vez suena más como una película de terror, y en ninguna parte hay una explicación clara. «Están escuchando», dijo, su voz temblaba. «El contrato que firmamos no es solo un papel. Nos vinculó a algo más grande, algo peligroso. Los hombres que se fueron informaron de cosas que no debían haber dicho. Ahora están perdidos». «¿Perdidos?», repetí, intentando procesar su desesperación. «¿Cómo es eso posible?». «No lo sé», contestó sacando su teléfono del bolsillo y mirando la pantalla. «Pero cada vez que hay una llamada, algo cambia. Algo se lleva a las personas, y ellos son los que regresan, pero no son los mismos». Su rostro era una mezcla de preocupación y miedo. Quedé en silencio, sintiendo un nudo en el estómago. Las conversaciones que había escuchado antes, los murmullos en la sala de descanso, todo tomó una nueva dimensión. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos?». «No sé si podemos hacer algo, Eduardo. Tal vez debamos...». Javier no terminó la frase. Escuchamos un ruido, un crujido que provenía de la entrada. Sus ojos se agrandaron. «Aquí no podemos quedarnos, vámonos». Me agarró del brazo y me condujo hacia otra salida. Los pasos resonaban al fondo, acercándose. Nos movimos rápido, sin mirar atrás, hasta que salimos fuera del taller y nos encontramos con el aire fresco de la noche. «¿A dónde vamos ahora?», le pregunté, tratando de recuperar el aliento. «No lo sé», respondió mirando hacia la oscuridad del taller. «Pero debemos encontrar la manera de salir. Debemos encontrar respuestas antes de que sea demasiado tarde». Mientras hablábamos, no podía sacudirme la sensación de que estábamos siendo observados, como si los ojos de aquellos que desaparecieron estuvieran sobre nosotros, esperando a que hiciéramos el movimiento equivocado. Una sensación de urgencia llenó el aire a medida que nos dirigíamos hacia una certeza inquietante. Lo que había comenzado parecía estar apenas desvelándose. Capítulo 5. Caminamos rápido, con los pasos resonando sobre el pavimento frío del taller. La oscuridad de la noche parecía tragarse cada ruido, haciendo que cada sonido se amplificara en mi cabeza. Miré a Javier. Su rostro estaba tenso, y su mirada inquieta se movía constantemente, como si esperara que algo o alguien apareciera de un momento a otro. «¿Qué quieres decir con que están perdidos?», logré preguntar, tratando de comprender lo que sucedía. «¿Dónde están? ¿Qué les ha pasado?». «No lo sé, Eduardo. Todo esto me supera». Su voz era un susurro, como si hablara de algo sagrado y peligroso al mismo tiempo. «Solo sé lo que he oído. Murmullos, advertencias». «Pero, ¿quién está detrás de todo esto? Esos hombres, ¿dónde están ahora?». Me sentí cada vez más ansioso. Cada pregunta solo aportaba más niebla a la situación. «Esos hombres...». Algunos creen que fueron llevados a otro lugar. Un lugar que no pueden recordar. Otros dicen que son ellos mismos, pero otra versión. Ya no entienden lo que hicieron o dónde han estado. Y son peligrosos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Javier dejó de caminar y se giró, mirándome fijamente. Si oímos la llamada, podríamos terminarnos perdiendo también. ¿La llamada? ¿Cómo se presenta? Mi mente estaba en ebullición, intentando unir las piezas de lo que me decía. La imagen de los hombres desaparecidos se dibujaba en mi mente. Algo no estaba bien. Es como un murmullo, un eco. Te llama a un lugar donde no debes ir. Nadie vuelve igual. Su mirada se oscureció. Debemos hacer algo antes de que eso nos suceda a nosotros. De repente, la luz de un coche iluminó la calle. Instintivamente, ambos nos escondimos detrás de un montón de cajas. La luz pasó, y el sonido del motor se desvaneció poco a poco. Sin embargo, el nudo en mi estómago se intensificó. No era solo la soledad de la noche lo que me inquietaba. Era la sensación de que estábamos siendo observados. «Debemos encontrar a los otros», afirmé, sabiendo que iba a necesitar más que solo a Javier. «Tal vez ellos saben algo más,
David y Manuel, ellos estaban en el taller cuando... No. Javier se inclinó hacia mí. Su tono súbito y urgente paralizó mi respiración. Ellos están en el centro de esto. No podemos acercarnos a ellos. Podrían estar... ¿Qué tal si ya son parte de lo que no entendemos? Mis pensamientos giraban como un torbellino. Estábamos atrapados en un juego del que no conocíamos las reglas. Pero, ¿qué hacemos?, pregunté, sintiendo que el tiempo se nos escapaba. Necesitamos hablar con alguien más, dijo pensativo. Alguien que pueda entender más que nosotros. Hay un lugar, un refugio. Pocos conocen su ubicación, pero es nuestra única opción. No sé si puedo confiar en eso, respondí, recordando el contrato que todos habían firmado. Es un riesgo, sí, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Si nos quedamos aquí, eso solo nos llevará a la llamada. Miró a su alrededor nuevamente, la ansiedad en su rostro apenas contenida. Está bien, vamos, le dije, sintiendo que la elección estaba hecha. Comenzamos a caminar otra vez, pero la sensación de ser perseguidos no me dejaba. Algo en las sombras del taller se sentía vivo, como si aún estuviera conectado con lo que había sido y lo que podía llegar a ser. Aunque me empujaba a moverme, el miedo permanecía coqueteando con mi mente. Entonces, en la distancia, escuché un susurro. Era un eco tan atractivo como inquietante. ¿Eduardo? La voz estaba clara, apenas perceptible, como si alguien lo estuviera llamando. Fue un instante, pero sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Javier me miró, su pánico reflejándose en sus ojos. No puede ser. Y fue en ese momento que supe, sin dudas, que este viaje apenas comenzaba. Capítulo 6. El eco de mi nombre resonaba en el aire denso de la noche, como un mantra indeseado. Eduardo. El murmullo se desvanecía poco a poco, pero la inquietud seguía palpando en mi pecho. Miré a Javier, tratando de leer su rostro. Él parecía estar en un trance, su expresión un torbellino de miedo y curiosidad. Quizás deberíamos ir, susurré, sin saber si estaba hablando de seguir la voz o de huir. La pregunta se desvaneció en el aire carente de respuestas. Javier finalmente recuperó su enfoque. No podemos. Debemos alejarnos de aquí. Su voz temblaba, pero su determinación era palpable. Aún no hemos entendido lo que está sucediendo, pero si seguimos persiguiendo esas sombras, podríamos perder más que solo nuestro sentido de dirección. Caminamos rápidamente, más por instinto que por lógica. Las sombras se alargaban y acortaban a nuestro paso, como si quisieran desvanecerse en la oscuridad. Había un sendero que esperábamos encontrar, un refugio del que me había hablado Javier, pero en ese momento, la única certeza era la atmósfera opresiva que nos rodeaba. Cada crujido de los pasos o el leve susurro del viento me hacía saltar. Sentí que la llamada me seguía, pero decidí ignorarla. Tenía que ser fuerte, tenía que ser valiente. Sin embargo, la sensación de perder el rumbo me encerraba en un puño de ansiedad. ¿Qué se supone que debemos encontrar en ese refugio?, pregunté tratando de desviar mis pensamientos. ¿Quién nos ayudará? No lo sé, admitió Javier, su voz casi rota. Solo he escuchado rumores de alguien que se atreve a analizar lo inexplicable. Dicen que ha visto cosas que desafían la lógica. Podría tener respuestas o al menos una pista. El camino se bifurcó repentinamente y Javier me hizo una señal para frenar. Un brillo tenue provenía de un callejón a la derecha. Sin pensarlo, avancé, ocultando la inquietud que azotaba mi corazón. Cuando nos acercamos, reconocí la figura de un hombre de cabello desordenado y mirada intensa. Les estaba esperando, dijo, como si supiera lo que habíamos atravesado. ¿Quién eres?, pregunté, al borde entre la incredulidad y la curiosidad. Un amigo, respondió.
O al menos alguien que puede ofrecerles una pequeña lámpara en esta oscuridad. Sonó casi esperanzador, pero a la vez sus palabras estaban teñidas de una advertencia implícita. ¿Dónde están los demás?, inquirí. David, Manuel, ellos. No importa ahora, me interrumpió, levantando la mano. Lo que importa es que se nieguen a perderse. No vengan a mí si no están listos para enfrentar lo que está en juego. ¿En juego? Javier se inclinó hacia adelante, su voz cargada de incertidumbre. ¿Qué quieres decir? Él soltó una risa fría que cortó la tensión. La llamada que oyeron, ahora están al tanto de que la oscuridad los está buscando. No hablo solo de esos hombres que desaparecieron. Hablamos de algo que trasciende. Algo que no pueden entender. Sentí que la adrenalina me corría por las venas. ¿Cómo podemos detenerlo? La pregunta estaba en el aire, pero sentí que lo que realmente necesitábamos no era una respuesta, sino una decisión. Debemos ir a la fuente, pero en el camino van a tener que enfrentar sus propios ecos, dijo el hombre, señalando con la mano a la oscuridad detrás de él. El primer paso es aceptar que este viaje no tendrá retorno. ¿Están listos? No supe si responder. La idea de volver a lo que quedaba de mi vida parecía lejana. Sin embargo, lo que más me asustaba era el silencio de Javier a mi lado. Miré hacia él mientras el hombre giraba hacia el callejón oscuro. ¿Vamos?, pregunté, aunque sentía esa llamada todavía resonando entre las sombras. Lo haremos. Su voz era firme, y en ese momento supe que juntos podíamos enfrentar cualquier cosa. Avancé, mientras los ecos de la noche se volvían más cerca, más poderosos. Y justo cuando cruzamos el umbral, escuchamos el grito de una voz, aunque esta vez no fue la mía. Alguien repetía un aviso desesperado: «No voltees». Pero ya era demasiado tarde. Capítulo 7. La advertencia retumbó en mi mente mientras un escalofrío recorrió mi espalda. Antes de darme cuenta, ya habíamos cruzado el umbral. La oscuridad se envolvió a nuestro alrededor como una manta pesada. No podía ver nada, pero podía sentir la presencia de algo, como si las sombras tuvieran forma y miraran con intenciones ocultas. «¿Qué hacemos ahora?», murmuré, apenas consciente de que la voz de Javier se había elevado. Sentía que su tristeza colectiva se transformaba en una ansiedad palpable. «Buscar la fuente», respondió el hombre, su voz resonando en la penumbra. «Mantengan la calma. Todo tendrá sentido pronto, pero deben estar muy atentos». El aire se volvió más frío a medida que avanzábamos. Todo lo que había a nuestro alrededor parecía estar en silencio, como si el mundo se detuviera. Pero en ese silencio se sentía el latido de algo más profundo, un eco de nuestras decisiones y temores. El hombre se detuvo de repente, aunque no podía verlo bien. «Deténganse», ordenó, su tono severo. «Lo que viene ahora no puede ser ignorado. Recuerden la voz que escucharon. Viene de muchos lugares y de muchos tiempos». «¿Qué significa eso?», cuestionó Javier, su voz sonando temblorosa. El hombre suspiró, y en su respiración podía percibir el peso de lo que estaba a punto de desvelar. Cuando se enfrentan a su eco, se enfrentan a sus pasados. Cada decisión que tomaron está aquí, en esta oscuridad. Y no todos saldrán ilesos. Una sombra atravesó mi mente, un recuerdo difuso de David y Manuel, riéndose en el taller, de los planes de ir a pescar juntos. Una oleada de culpa me golpeó repentinamente. ¿Qué había hecho para estar aquí? La idea de que esos recuerdos pudieran cobrar vida me llenó de terror. «¿Y si no queremos enfrentarlo?», murmuré, esperando que mi voz no temblara. «No tienen opción». Su tono era implacable. «Esto es lo que son. Solo así encontrarán respuestas. La fuente está sembrada de verdad, pero también de miedo». Mientras sus palabras resonaban de la nada, una figura apareció ante nosotros, imprecisa al principio,
pero pronto se tomó una forma familiar. Era un rostro querido, pero con una mirada perdida. «Eduardo», susurró, como si viniera de un sueño. «¿Por qué no viniste antes?» Me paralicé. Era David. Pero no era el David que recordaba riéndose. Era una proyección de culpa, de un tiempo que no podría recuperar. David. Apenas logré pronunciar su nombre. Deberías haber estado aquí cuando ocurrió. Ahora todo está en juego. Continuó, el eco de su voz reverberando por el túnel oscuro. No puedes seguir evitando la verdad. Te está devorando. ¡No!, grité aterrorizado. No puedo enfrentar esto, no sin Javier a mi lado. Su imagen comenzó a desvanecerse, pero antes de que desapareciera, lanzó una advertencia. Tengan cuidado, sus propias sombras acechan. El camino está más sombrío de lo que creen. El hombre nos observó, una mezcla de preocupación y resignación en su mirada. Esto es solo el principio. La oscuridad florece en el miedo. Si no son capaces de enfrentar lo que dejaron atrás, se convertirán en parte de ella. Javier, sin embargo, no se dejó dominar por el pánico. ¿Realmente crees que hay una salida? ¿Una manera de rescatar a los que aún están perdidos? Para rescatar a otros, primero deben salvarse a sí mismos, respondió el hombre, su voz firme, cortando la confusión que nos había envuelto. Mire hacia atrás, hacia el camino por donde habíamos venido. La oscuridad parecía aún más amenazadora. La voz de David aún resonaba en mi mente, como un susurro inquieto. No mires atrás, repetí en mi mente, nervioso. Algo se manifestaba en las sombras, y mis instintos me decían que debía prepararme. Debemos seguir. Con ese pensamiento tomé una decisión. Me aferré a Javier y seguí adelante, pero con cada paso sentía que el peso de nuestros ecos nos seguía, y la oscuridad se hacía más densa. Y cuando llegamos al final del túnel, entendí que lo que nos esperaba era peor que cualquier recuerdo, porque allí, esperándonos, estaba la realidad de lo que nunca debimos olvidar. Capítulo 8. El aire a nuestro alrededor se cargó de una tensión palpable, como si 1000 ojos invisibles nos observaran. Nos encontramos en una sala amplia, oscura, donde apenas podía distinguir las formas de viejos equipos de soldadura y herramientas esparcidas por el suelo. En un rincón, vi los restos de una mesa de trabajo cubierta de polvo y telarañas. Lo que antes era un lugar de creación, ahora parecía un mausoleo de lo que alguna vez habíamos sido. Esto no puede ser real, murmuré, tratando de aferrarme a la cordura en medio de la locura. No solo es real, es parte de ustedes, respondió el hombre que nos había guiado. Su voz resonó, implacable y clara. Esta es la culminación de sus decisiones pasadas. Enfrentarlo es la única forma de avanzar. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando noté una mancha de óxido en el suelo. Me agaché, y al hacerlo, vi una imagen familiar fijada en el polvo. Era un dibujo mío, uno que había hecho hace años, mientras soñaba despierto sobre lo que sería el futuro. La emoción me abrumó. ¿Cuántas veces había dejado que ese sueño se desvaneciera? Eduardo, dijo Javier suavemente, llamándome desde un lado. Lo vi agachado, mirando una foto descolorida. Era una imagen de nosotros 4, todos sonriendo al lado del taller. No sé si esto es una bendición o una maldición, añadió, su voz temblando. Es ambas cosas, le respondí, sintiendo que el miedo daba paso a la desesperación. Debemos encontrar una manera de salir de aquí. El hombre asintió. Para hacerlo, deben entender lo que perdieron. Encontrarán pistas, recuerdos olvidados que les ayudarán a ver la verdad. Mientras nos movíamos por la sala, las sombras comenzaron a cambiar. Las herramientas comenzaron a resonar. Un destello de luz reveló más imágenes, ecos de nuestros pasados. Ahí estaba Manuel, enojado por una discusión. Escuché la risa de David, seguida de un grito de desesperación.
La mezcla de emociones era casi insoportable. «Esto no es un juego», grité sintiéndome abrumado. «No quiero revivir esto». «Al revivirlo podrás liberarlo», dijo el hombre. «Debes enfrentar a los que alguna vez fuiste». Las paredes parecían cerrarse, engulléndonos. La presión aumentaba y no pude evitar mirar hacia atrás. La ruta por donde habíamos venido se había desvanecido, dejándonos atrapados en esta sala oscura. «No podemos quedarnos aquí», insistí desesperado. «Debemos movernos». Javier se volvió hacia mí. «¿Y si somos lo que estamos buscando? Tal vez nunca podremos dejar esto atrás». De repente, una voz resonó en lo profundo del taller. Era familiar, hiriente. ¿No querían volver? ¿No lo desearon? Era Manuel con una expresión de angustia, como si estuviera atrapado en sus propios recuerdos. «No, Manuel, no es eso». Intenté explicar, pero la intensidad de su mirada atravesó mi alma. «Entonces, ¿qué están haciendo aquí? ¿Por qué están buscando respuestas si solo quieren huir?» El eco de su voz se deslizó entre los otros recuerdos, creando una atmósfera aún más pesada. «Lo que está en juego aquí es más grande de lo que imaginan», agregó el hombre misterioso. «El camino hacia la verdad a menudo se encuentra en el dolor. Deben decidir si enfrentar los ecos de su pasado o ser consumidos por la oscuridad». En ese momento sentí que las sombras comenzaban a pulsar a mi alrededor. Era como si cada decisión, cada miedo, se manifestara físicamente. Las herramientas comenzaron a vibrar y se alzaron de la superficie, danzando en un torbellino de recuerdos dolorosos. «Javier», grité sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. «No sé si puedo hacerlo». Las sombras se acercaban, ocultando el camino de salida. No teníamos mucho tiempo. ¿Podríamos enfrentar lo que habíamos dejado atrás o nos perderíamos en la oscuridad para siempre? «Debemos salir antes de que nos atrapen». La voz de Javier resonó con una mezcla de determinación y miedo. Mientras nos dirigíamos hacia la fuente de la oscuridad, supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. Tendríamos que enfrentarnos a lo que habíamos olvidado y al mismo tiempo, lo que aún permanecía vivo en nosotros. Capítulo 9. El aire se volvió más denso mientras nos acercábamos a ese lugar donde las sombras parecían cobrar vida. La voz de Manuel resonaba en mi mente, sus palabras llenas de dolor y acusación. El eco de su angustia me perseguía. Nos sentíamos acorralados, y cada paso que dábamos parecía empujarnos más hacia una trampa. «¿Qué hacemos, Eduardo?», preguntó Javier, su voz temblando más que nunca. No tenía respuestas, pero sabía que permanecer quietos era más peligroso. Miré a nuestro alrededor, buscando alguna salida, cualquier pista que nos sacara de ahí. Pero las sombras solo se reían de nuestra desesperación. «Tal vez debamos enfrentarlo», sugerí, aunque las palabras me costaron. Decirlo en voz alta significaba asumir que estábamos dispuestos a abrir viejas heridas. «¿Enfrentarlo? ¿A qué te refieres?». Javier frunció el ceño, un rayo de escepticismo cruzando sus ojos. «Manuel nos está llamando. Debemos confrontar lo que hemos dejado atrás. Solo así podremos liberarnos», respondí, aunque mi propio corazón dudaba. Con una resolución incierta, dimos el siguiente paso. Las sombras se agitaron aún más, extendiéndose como tentáculos oscuros, intentando aferrarse a nuestras piernas. A medida que nos acercábamos a lo que parecía ser el centro de la sala, un destello de luz iluminó un viejo banquillo de trabajo. Me detuve en seco al ver un objeto familiar. Era un par de gafas de seguridad, usadas y desgastadas. Recordé ese día cuando Manuel se las puso antes de iniciar un proyecto ambicioso. La risa y el entusiasmo llenaban el aire. Él aseguraba que ese artefacto sería el símbolo de nuestro éxito. Pero todo había cambiado. «Manuel», murmuré, sintiendo que debía llamarlo. Aún no podía ver su figura, pero sabía que estaba allí,
En algún lugar entre las sombras. Al final todo se resume en decisiones, dijo una voz, esta vez más clara. La oscuridad parece haberse dividido, formando una figura conocida. Era Manuel, no como lo recordaba, sino en su estado más vulnerable. Su expresión era de desasosiego. Siempre prometieron que volverían. Prometimos trabajar juntos, siempre, respondí, incapaz de evitar que la culpa brotara en mis palabras. No quisimos, no era nuestra intención. ¿Y qué fue? ¿Qué eligieron entonces? Manuel se acercó, y vi cómo las sombras en su rostro se desvanecían, revelando además de dolor, una tristeza profunda. Siempre soñé con este lugar. Necesitaba a ustedes, y aún así, desaparecieron. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Sentí que el miedo comenzaba a transformarse en un tipo de compasión. En ese instante, no éramos solo amigos, sino hombres marcados por nuestras decisiones. No era solo nuestra elección, dijo Javier, al fin encontrando valor. La vida hizo que nos apartáramos, pero aquí estamos ahora. ¿Están dispuestos a enfrentar lo que hicieron? Manuel preguntó, sus ojos fijos en los nuestros. ¿Van a quedar atrapados en su dolor o van a dar un paso hacia adelante? Las herramientas volaron a nuestro alrededor, creando un torbellino que nos arrancaba del presente. Todo a nuestro alrededor se escuchaba como un grito ensordecedor de arrepentimiento. La sala empezó a cerrarse nuevamente. «Debemos actuar, Eduardo», gritó Javier, su voz se ahogaba en el grito de la oscuridad. Sin pensarlo 2 veces extendí mi mano hacia Manuel. «¿Queremos enfrentar esto? ¿Queremos seguir adelante?» Las sombras se detuvieron. Todo quedó en silencio. Era el momento de la verdad. Podríamos confrontar lo que habíamos ignorado durante tanto tiempo. Podríamos romper el ciclo de sufrimiento. Tan pronto como toqué la mano de Manuel, un destello de luz llenó la sala. Era un nuevo comienzo. Pero aún no estábamos fuera de peligro. La oscuridad aún rondaba, acechando. Las decisiones que tomáramos en este momento cambiarían nuestro futuro. La salida podía estar cerca, o podría ser el final, y entonces algo se movió detrás de nosotros. Un nuevo grito se alzó, y sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. Capítulo final. El destello de luz que había surgido de mi contacto con Manuel se desvaneció tan rápido como había aparecido. Sentí como las sombras volvían a cerrarse a nuestro alrededor. Un remolino de desesperación y miedo envolviendo a Javier y a mí. La sala que antes parecía familiar, ahora era un laberinto. Cada recoveco más oscuro y opresivo. «Manuel», grité, buscando su forma entre la penumbra que nos rodeaba. Sentía su ausencia como un grillete pesando sobre mis hombros. «¿Dónde estás? Por favor, ayúdanos». La angustia en mi voz resonó en el aire vacío, y la respuesta fue un silencio abrumador. Las sombras comenzaron a moverse, revelando imágenes vagas de lo que habían sido nuestros sueños perdidos. Recuerdos de risas compartidas, de planes y promesas entre amigos flotaban alrededor de nosotros, pero pronto se convirtieron en murmullos faltos de significado. «No, no me lleven de vuelta a eso», grité, intentando apartar esos pensamientos, pero las sombras tiraban de mí como olas, arrastrándome a un mar de culpa. Javier se plantó a mi lado, su rostro crispado por el miedo. «No podemos quedarnos aquí. Tienes que concentrarte, Eduardo», gritó, su voz cortante como cristal. Esa palabra, concentrarte, me resonó en la cabeza, trayendo claridad en medio de la tormenta de emociones en la que estaba atrapado. Respiré hondo. Sabía que la clave estaba en enfrentar lo que habíamos dejado atrás. Recordé las advertencias de Manuel. No puedo permitir que el miedo nos consuma. Así es como empezaría. Miré a Javier y asentí. Ambos entendíamos lo que teníamos que hacer.
Manuel. Llamé nuevamente, y esta vez mi voz estaba llena de determinación. No solo venimos a buscar respuestas, venimos a enfrentar esto juntos. No nos iremos sin ti. Las sombras repentinamente se sacudieron, como si su movimiento dependiera de nuestra voluntad. Un murmullo surgió de las sombras, y con él, la figura de Manuel apareció de nuevo, más nítida, como si su forma se cimentara en nuestras palabras. ¿De verdad están dispuestos a enfrentar su propia historia? Su pregunta era desafiante, y a la vez, esperanzadora. Con cada respuesta, sentí que la sala respondía. Las herramientas se alinearon, las luces parpadeaban, marcando un compás al que solo nosotros podíamos bailar. Sí, respondí. Queremos resolver esto, y nosotros lo haremos. La frase estaba llena de promesas, tanto hacia Manuel como hacia nosotros mismos. Las sombras comenzaron a retroceder, cediendo su poder ante nuestra determinación. Las imágenes del pasado se desvanecieron lentamente, dando paso a un brillo esperanzador. «Quédense uno al lado del otro», advirtió Manuel, y juntos Javier y yo avanzamos hacia el centro de la sala, listos para enfrentar lo que viniera. Sabía que lo que enfrentábamos era más que recuerdos, más que una simple reconciliación. Era la confrontación de nuestras elecciones, las oportunidades que habíamos señalado con nuestra ausencia. La oscuridad giró a nuestro alrededor, pero ahora había un camino de luz frente a nosotros. Era una salida, un propósito para ir hacia adelante. Justo en el umbral del resplendor, un eco resonó a nuestro alrededor. «Eduardo, Javier». Las voces de nuestros compañeros desaparecidos llegaron como un grito de advertencia. Pero no temimos, porque esta vez no éramos solo nosotros. Habíamos llevado a Manuel con nosotros. A medida que cruzábamos el umbral de luz, noté que algo se desvanecía, una parte oscura de mí. Las sombras dejaban de ser las enemigas, convirtiéndose en parte de la historia que llevábamos. Nunca sabremos el destino de aquellos que se quedaron, ni cómo la sombra de mi vecino seguía acechando en su casa. Esa incertidumbre perduraría. Mientras cruzábamos la luz, miré a Javier, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la esperanza era un camino posible. Nos dejamos llevar, aunque comenzamos un nuevo trayecto, y el eco de un susurro continuaba resonando en la oscuridad. No voltees. Nunca supe si lo que viví fue real o parte de una pesadilla, pero lo que estaba claro es que, al final de todo, nuestras decisiones siempre caminarían con nosotros, como sombras que danzan en la luz.